Muy bueno, vamos a hablar de programación orientada a objetos. Java, como hemos mencionado, es un lenguaje de programación orientada a objetos, pero ¿qué convierte a Java en un lenguaje de programación orientada a objetos? Bien, vamos a tratar de definirlo en este momento. Primero definamos que programación orientada a objetos es un paradigma de la programación, una manera de programar específica donde se organiza el código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones. Entonces, ahí tenemos la primera característica del programación orientada a objetos, es que todo se crea en forma de clases y así lo hemos venido manejando para cada proyecto. Hemos definido una clase y en esa clase hemos creado la funcionalidad que necesitamos. La programación orientada a objetos está basada en la aplicación de conceptos como herencia. Herencia es poder generar código utilizando o reutilizando el código que ya tenemos. Abstracción. Abstracción es poder decidir qué se desea mostrar y qué no se desea mostrar de una clase. Polimorfismo, la capacidad de que una clase, una vez heredada, pueda tener comportamientos similares, pero también comportamientos diferentes de su clase padre. Y encapsulamiento, el hecho de que tengamos la capacidad de manejar internamente lo que la clase necesita, que no pueda ser manipulado por las clases o los usuarios que heredan esa clase. Pero ya vamos a hablar de ellos más a detalle cuando vayamos viendo específicamente los temas. Vamos a diferenciar entre una clase y un objeto. Una clase es la definición abstracta de un objeto concreto. O sea, cuando nosotros pensamos en un objeto, por ejemplo, hemos utilizado el escáner. El escáner es la clase. El objeto es el que nosotros instanciamos y a través del cual tenemos acceso a la funcionalidad que está programada en ese objeto. Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento e identidad. ¿Qué es eso? Bueno, pensemos que nosotros podemos tener un vehículo. Un vehículo tiene ciertas características y para almacenar esas características yo tendría que definir una variable para definir su tipo, para definir su color, su propietario y cualquiera sea esa característica. Entonces, una variable individual para cada uno de ellos. Ahora, pero ¿y qué pasa si existe otro vehículo exactamente igual o otros vehículos que aunque son diferentes, también son vehículos y de los cuales también yo tendría que almacenar esas características? Entonces, esto implicaría que para cada ocurrencia, para cada objeto, para cada instancia, como sea que lo queramos llamar, cualquiera de esos tres términos se refieren a lo mismo. Un objeto es una ocurrencia o una instancia, una representación ya concreta de la clase. Entonces, en lugar de estar pensando en cada uno de esos elementos, la programación orientada a objetos nos lleva a que en lugar de pensar en cada uno de los objetos, pensemos en una forma genérica de referirnos a esos objetos. Y yo puedo definir, si yo sé que comúnmente voy a estar trabajando con vehículos, yo puedo definir una clase en donde en lugar de estar en cada momento que necesito un vehículo, definiendo instancias, definiendo variables, definiendo comportamientos, entonces mejor yo lo llevo hacia una definición abstracta, o sea, una definición, imagínense una clase como una plantilla, como los planos de ese vehículo, ¿verdad? Donde se coloca qué es lo que ese vehículo tendrá la capacidad de hacer, pero es hasta que ese plano lo convertimos en un vehículo que el vehículo realmente tiene la capacidad de hacer esas tareas. ¿Ok? Entonces,
Las características, en lugar de estar definidas en el objeto, están definidas en la clase y el objeto automáticamente eh, las infiere, forman parte de él por el simple hecho de que ese objeto forma parte de esa clase. Entonces, eso es el estado, los valores que un objeto puede almacenar para cada una de las características de la clase. Cada objeto va a tener un tipo, una marca, un modelo, un color, un propietario y podemos definirle la cantidad de características. Ahora, ya no vamos a tener que ir definiendo cada una de esas características por cada uno de los objetos, sino que se definen una vez en la clase y automáticamente las podemos utilizar en cada una de las instancias, en cada uno de los objetos. El objeto es ya, la clase es el programa escrito y el objeto es ya la representación de ese programa ya corriendo en la memoria. Entonces, ese es lo principal que tenemos que conocer. Ahora, una clase, aparte de tener estado, aparte de almacenar valores, también tiene comportamientos. Un vehículo puede arrancar, puede acelerar, puede frenar. Entonces, esas son los comportamientos, esos son las funcionalidades, por así decirlo. Y el último es una identidad. La identidad es la capacidad que tiene un objeto de diferenciarse de otros que sean iguales a él, pero que no son él como tal. Y esto lo, lo estudiábamos cuando hacíamos la comparación de dos objetos de tipo string que aunque contienen el mismo valor, son objetos diferentes, ¿sí? Por el hecho de que se encuentran en memoria, en posiciones diferentes de la memoria, ¿verdad? Porque existen ambos, aunque ambos son de tipo string y ambos puedan contener el mismo valor. Ahora, tratemos de llevar a la práctica esos conceptos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner a este proyecto ejemplo PO, programación orientada a objetos. Hasta el momento nosotros hemos estado creando proyectos que contienen una única clase. Ya nosotros sabemos que por omisión se nos crea esa primera clase, esa clase inicial, aunque al principio nosotros vimos que también podíamos, si así lo deseábamos, crear una clase, un proyecto vacío. Ahora, normalmente no ocurre que en un sistema nosotros tengamos en una sola clase toda la funcionalidad, ¿sí? Puede ser que la funcionalidad la vayamos estructurando en diferentes clases. ¿Sí? Ahora, el hecho de esta palabra package, lo que me va a dar como resultado es que todas las clases que contengan el mismo nombre de package estarán formando lo que nosotros conoceríamos como una librería, como una biblioteca. Bueno, en Java se conoce como un paquete. Y un paquete es un conjunto de clases, ¿sí?, que forman parte de una unidad. ¿Okay? Entonces, vamos a crearle a este proyecto, ya tenemos nuestra clase que es la que normalmente hemos utilizado, ¿sí? Y empecemos por algo simple que hemos estado haciendo nosotros. ¿Va? Digamos, importemos import java.util.scanner. Eso es lo que estamos, ya lo habíamos explicado, lo que estamos haciendo es importando una clase que se encuentra dentro de este paquete. Ya esto ya lo hemos mencionado. Ya sabemos que digamos que vamos a realizar el ejemplo de las operaciones matemáticas de poder pedir dos números y sumarlos, multiplicarlos, restarlos. Entonces, para ello nosotros sabemos que yo necesito tres variables. Necesito una variable para el número 1, una variable para el número 2 y una variable para el resultado.
Después eh, definimos una variable para la lectura de los datos. Y empezamos a leer los datos. Ingrese un número. System.out. Ingrese el primer número, lo vamos a poner. Primer número. Ingrese segundo número. Y obviamente después de cada uno de ellos, yo voy a decir aquí que número 1 es igual a leer. Y yo voy a decir aquí también que número 2 va a ser igual a leer punto. Aquí. Y pues ahora yo puedo decir system.out la suma de número 1 más número 2 es falta un paréntesis. Ahí lo tenemos. Entonces lo vamos a ejecutar. Esto ya ya lo hemos hecho. No vamos a complicarnos mucho en la lógica. 10 y 20. La suma de 20, de 10 más 20 es 30. Ahora, ¿cómo funcionan las clases? Bueno, imagínense que vamos a trabajar con un ejemplo muy simple, ¿verdad? Entonces, que yo quiero que en lugar de que todo esto, quiero trasladarlo a una clase. Bueno, entonces empecemos por el estado, por las variables. Entonces, lo primero que debo hacer es, en mi paquete, yo voy a crear una nueva clase. Y le voy a poner a esa clase, digamos, matemáticas. Le voy a poner matemáticas. Vea, lo primero que se me le colocó a esa clase es que forma parte del paquete, del mismo paquete en el que estamos trabajando. Entonces, fíjese, lo primero que voy a hacer es a esta clase le voy a definir dos variables. Le voy a definir una variable bueno, tres variables. Número 1, número 2 y número 3.
Aquí, perdón, sería resultado. ¿Ok? Ya tengo mis tres variables. Ya con eso, vean lo que vean el cambio que voy a hacer. Y es que yo ya no necesito aquí tres variables, sino que yo puedo definir que en vez de mis tres variables numéricas, voy a dejarlo comentado, yo puedo definir una variable que se llame, que sea de tipo matemáticas, que se llame mat, y que va a ser igual, que aquí solo estoy definiendo la variable. Entonces, yo debo ahora crear el objeto. ¿Cómo voy a crear el objeto? Bueno, con la palabra reservada new y new matemática. Ahí se está creando el objeto. Ahora, ¿qué ventajas me da esto? Bueno, que yo, fíjese, con una sola variable voy a poder almacenar los dos valores que voy a leer y el resultado incluso. Entonces, aquí en lugar de decir número uno, yo voy a decir mi variable que se llama mat, punto, y ya en la variable mat yo tengo ya las características número uno y número dos. ¿Eh? Ok. Aquí lo mismo, mat, punto, número dos. Ujú. Y entonces yo aquí puedo decir que mat, bueno, vamos a ir por partes. Yo entonces aquí también debo decir que voy a sustituir, aquí ya la variable número uno no existe, sino que es la variable número uno del objeto mat, número dos del objeto mat, número tres, ¿no? Entonces, mire, realmente yo aquí estoy definiendo una sola variable. Y ahorita tal vez no encontremos tanta ventaja porque realmente solo estamos sustituyendo dos. Entonces, no le vemos tanto. Pero imagínense que fuera el caso del vehículo, donde tenemos código, nombre, dirección, tipo, modelo, propietario, que puedan ser seis o siete u ocho características. Entonces, en lugar de definir ocho variables, yo voy a definir una sola. Y dentro de esa variable van a ir como en forma de características, ¿sí? Los valores que yo, o las variables, si le quiere seguir llamando así, a las cuales nosotros podemos tener acceso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué funciona. ¿Sí? 10, 20, sigue funcionando. Ahora, ¿y qué pasa si fueran cinco de esos números? Bueno, porque aquí en este caso nosotros para sacarle mayor provecho podemos decir que mat punto resultado va a ser igual a mat punto número uno más mat punto número dos. Entonces yo puedo decir aquí más mat punto. Ajá, ¿y qué pasa si también quiero definir quiero dos números para sumarlos, pero también quiero dos números para multiplicarlos, otros dos números diferentes? Bueno, eso implicaría, bajo el proceso tradicional, que yo tendría que definir tres variables para la suma y otras tres variables para la multiplicación. Aquí solo es una variable para la suma y una segunda variable, matemáticas. Vemos que a este le puedo, para diferenciarlo, a este le puedo poner suma. Obviamente, si le cambio el nombre de la variable, tengo que cambiarlo, suma, en todos los lugares en donde lo necesito. Entonces yo puedo decir mat, eh,
el producto, prod de producto, igual a new matemáticas. Entonces, automáticamente ya suma tiene sus tres números, tanto el número 1 como el número 2 y su resultado, como prod también tiene su número 1, su número 2 y su resultado. Y podemos decir, bueno, digamos, ingrese el primer número de la suma, por decirlo así. De la suma. Ingrese el segundo número de la suma. O los, o aquí puede decir eh, system.out. Print, ingrese, aquí podemos decir ingrese multiplicando yo puedo decir prod punto, no, miren, número 1, y aquí, aunque no es que estamos utilizando la misma variable, ¿verdad? Estamos utilizando porque ya la variable ya no se refiere solo al nombre de la variable, sino al objeto al cual pertenece. En este caso es el número 1 de la suma. Este sería el número 1 del producto, ¿verdad? Entonces no creamos que realmente es la misma variable. Eso es lo que es la identidad, ¿verdad? Que aunque son del mismo tipo, son objetos diferentes. Igual a Entonces aquí puedo decir yo, prod.resultado va a ser igual a prod.número 1 más prod.número 2. ¿Ok? El producto, ponemos aquí, el producto de prod.número 1 más, ahí aquí no me decía aquí en un error, estaba sumando número 1 más número 1. El número 1 más número 2. Ok, bien. Entonces, con dos variables estoy teniendo acceso, con dos objetos, perdón, estoy teniendo acceso a 6 variables, 3 por cada uno de los dos objetos, ¿verdad? Aquí en la variable suma tiene sus 3 variables, número 1, número 2 y resultado. Y aquí producto también tiene sus variables, número 1 y número 2. ¿Sí? Son independientes. ¿Sí? Este número 1 no tiene nada que ver con este número 1 en cuanto a valor. Cada uno de ellos almacena su propio valor. Lo mismo este número 2 almacena su propio valor y es diferente de este número 2 y este resultado es diferente de este resultado. Aunque están basados en la misma clase, cada uno de ellos es un objeto diferente y tiene la capacidad de almacenar sus propios valores. Entonces, esa es la primera ventaja que nosotros obtenemos de una clase, ¿verdad? El hecho que yo puedo definir un objeto y a ese objeto definirle todas sus características
para que cuando lo necesite no tenga que andar definiendo una variable por cada característica, sino que yo solo defino una instancia de ese objeto y automáticamente tengo acceso a todas las características que le he definido a ese objeto. Entonces, esa sería la primera explicación de lo que es programación orientada a objetos, es la definición de clases inicialmente, y ya vamos a ir aumentando las ventajas que le vamos a ir obteniendo a esa clase, pero originalmente lo estamos utilizando como un contenedor de variables, puede decir, para cuando lo necesitamos ahorrarnos la cantidad de variables porque ya las tenemos agrupadas dentro de un objeto y no tengo que estar definiendo n cantidad de variables, sino solo una que me va a contener a todas las otras variables. Bien, nos vamos a quedar ahí. En el siguiente video vamos a aprender a cómo programarle las funcionalidades a esas clases, porque la clase, como vimos en la parte teórica, no solamente se limita a el estado o a los valores, ¿verdad? Sino también a las